Así es, a esta hora estamos precisamente en línea directa con Freddy Carrión, el defensor del pueblo, autor de este pedido y quien tiene en sus manos y ha publicado este estudio, este resultado de la movilización de octubre de 2019. Doctor Carrión, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Muchas gracias por la invitación. Un afectuoso saludo a quienes nos ven, nos escuchan por F Mundo. Efectivamente, el 17 de marzo, la Comisión Especial de la Verdad y la Justicia nos entregó el informe que resumía y daba cuenta de las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el mes de octubre durante las protestas sociales y que indudablemente certifican o verifican el uso excesivo de la fuerza, que inclusive eso ya ni siquiera es parte de la duda, a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del Grupo Especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que hicieron visita, que tuvieron una presencia en el país, que vinieron en una visita in situ al país, determinaron que efectivamente hubo un uso excesivo de la fuerza. La Defensoría del Pueblo lo dijo también en sus momentos, y ahora la Comisión de la Verdad, creada para el efecto, también lo llega a verificar, y fruto de eso, la determinación de 6 muertes, presuntamente por ejecuciones extrajudiciales, es decir, por una acción violenta de parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 22 atentados contra la vida, 14 personas que perdieron el globo ocular, 6 personas que perdieron la visibilidad en sus 2 ojos, casi en su totalidad, atentados contra la vida, 22 personas que fueron atentadas contra su vida, que no terminaron en ejecuciones extrajudiciales o fueron ejecuciones extrajudiciales fallidas, así lo menciona el informe de la Comisión de la Verdad, afectaciones a la libertad personal, a la integridad personal, que indudablemente generan indicios, conforme lo dice el informe de la Comisión de la Verdad, que podrían presumir de la existencia de un delito de lesa a la humanidad, que es sumamente grave aquella conclusión, Fred. Claro, es sumamente grave y es una medida cautelar pedir la prohibición de salida del país de cualquier persona y más aún del presidente de la República. ¿En qué basa usted su solicitud? Freddy, estamos próximo a un cambio de gobierno. Se está presentando este informe que valga la pena mencionarlo. Es un informe que se presenta en el ejercicio del mandato del gobierno al que supuestamente o presuntivamente se lo está acusando por violaciones de derechos humanos, graves violaciones de derechos humanos e indicios de un delito de lesa humanidad. En ejercicio, para que no se alegue diciendo, no, siempre se hace luego de terminado su mandato y podría especularse o manipularse que se trata de persecuciones. Aquí lo que se busca es la verdad y la justicia. Y sobre la base de eso, sabiendo de que está próximo a terminar el gobierno, lo fundamental es que se cumpla con lo que establece además la Constitución, que el presidente de la República, ministros de Estados, deben permanecer en el país para responder por sus funciones luego de terminadas sus funciones, en este caso después del 24 de mayo. Esto como una medida cautelar en el evento de que la Fiscalía inicie la investigación previa y obviamente la instrucción fiscal que permita. Aquí no se está pidiendo prisiones preventivas, arraigos domiciliarios, en lo absoluto. Aquí lo que se pretende es que contribuyan al esclarecimiento de la verdad, a la judicialidad de los hechos, de las víctimas, de las vulneraciones a los derechos humanos. ¿Cómo? Evitando de que salgan del país como lo hizo el ministro Juan Carlos Ceballos, que ni bien presentó la renuncia y estuvo inmediatamente en Estados Unidos, cuando su obligación era seguir en el país para justamente acudir ante la justicia y responder y dar sus versiones y aportar para el esclarecimiento de la verdad procesal. Eso es lo que buscamos, la justicia, la transparencia, la verdad, y no evitar o eludir la responsabilidad inmediatamente luego de terminadas las funciones saliendo del país. Claro, lo que debe quedar claro es que la petición de medidas cautelares tiene que formular la Fiscalía dentro de un proceso investigativo y quien debe conceder esa medida cautelar es la función judicial, entiéndase un juez, un tribunal. En este caso el pedido lo hace el defensor del pueblo. Exactamente, Freddy, usted lo ha dicho muy bien. Aquí no se trata de decir ya el presidente de la República tiene prohibición de salida. No, hacemos una petición porque recibo un informe de la Comisión de la Verdad que establece que hay indicios de responsabilidad sobre un delito de lesa humanidad. Formulo la denuncia a la Fiscalía, adjunto toda la documentación, todos los expedientes de cada una de las víctimas. Formulo la denuncia y le solicito que la Fiscalía inicie la investigación, por supuesto, dentro de sus competencias. Tendrá que iniciar la instrucción fiscal y solo en instrucción fiscal
podrá la Fiscalía solicitarle a un juez nacional que autorice esta medida cautelar que solamente involucra la prohibición de salida para que responda los funcionarios a los que se les está haciendo estas imputaciones en este proceso penal. Por supuesto que así debe procederse. ¿Quiénes son todos esos funcionarios, además del presidente de la República, a quien usted solicita prohibición de salida del país? Estamos pidiendo en orden el presidente de la República, la exministra de Gobierno, María Paula Romo, el ministro de Defensa, el general Osvaldo Jarrín. Se está pidiendo también del excomandante de la Policía Nacional, el general en servicio pasivo Néstor Villegas. Adicionalmente, de los comandantes que se encontraban tanto al frente del operativo de las protestas del mes de octubre en la ciudad de Quito como a nivel general. Básicamente esas personas de que contribuyan al esclarecimiento de la verdad y que por lo tanto se establezca la prohibición de salida del país. Ahora, ¿qué pasa con el resto de ciudadanos que resultamos, en este caso quiero incluirme, afectados por las movilizaciones de octubre de 2019, unos más que otros, con vejámenes de todo tipo, agresiones, golpes, etcétera? ¿Quién vela por estos ciudadanos? ¿No es el defensor del pueblo también el que debe velar por todos? Freddy, sobre la base de eso yo quisiera solamente recordar un hecho que para mí es fundamental. Cuando usted fue víctima de la violencia cobarde de una persona que lo atacó en la espalda, inmediatamente presenté la denuncia como defensor del pueblo frente a ese acto en contra de usted y sobre todo en contra de la prensa. Porque esa es la función del funcionario público, que cuando conoce que se ha cometido un delito, denunciar. Quien tiene la obligación de investigar un delito, porque eso fue un delito, atentar contra su vida, tiene que hacerlo la Fiscalía General del Estado. Este informe de la Comisión de la Verdad lo que establece es que hubieron actos delictivos, vandálicos, que atentaron contra la propiedad pública, contra empresas, contra propios funcionarios públicos, por supuesto, y que debe ser quien tiene el encargo y la competencia de iniciar investigaciones por delitos es la Fiscalía. Se le exhorta a la Fiscalía de que establezca de responsabilidades de quienes cometieron esos actos delictivos, porque lo que no se le puede permitir al país es la impunidad. Si se permite la impunidad, estaremos a la vuelta de la esquina con otro octubre de mayor violencia y de mayores consecuencias en cuanto a las afectaciones de derechos. Es por eso que este informe no es que dice no hubieron actos violentos, aquí no ha pasado nada, hubieron actos violentos, lo deja consignado y solicita que la Fiscalía continúe con las investigaciones y determine responsabilidades. De la misma forma que establece que también hubo un uso excesivo de la fuerza del Estado, cuando el Estado es el órgano responsable de garantizar derechos, no de vulnerarlos. Y en esa medida solicita las investigaciones para efectos de determinar responsabilidades. Ahora, frente a este tema, tanto la policía como Fuerzas Armadas, que en conjunto conforman la fuerza pública y que fueron protagonistas durante las manifestaciones de octubre de 2019 en la dispersión de los manifestantes, afirman que no hubo uso de armas letales. Eso excluiría en este caso a las muertes, no los atentados contra la vida que ustedes señalan en el informe, las 14 personas que han perdido un globo ocular, las 6 personas que han perdido los 2 globos oculares. Hay que partir obviamente de las declaraciones de quienes la realizan. Una cosa son las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otra cosa es el ministro de Gobierno y el ministro de Defensa. El ministro de Defensa dice las Fuerzas Armadas no actuaron eso. Lo que estamos haciendo es la responsabilidad del ministro de Defensa. Recordará sus declaraciones en el contexto del mes de octubre, claramente confrontativas y agresivas que demostraban un hilo conductor de la fuerza pública, cuando mencionaba que las Fuerzas Armadas actuarán con total contundencia frente a los manifestantes. Vemos que 6 personas murieron como consecuencia de una ejecución extrajudicial. Lo dice el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Mueren con impacto de bala o algo por el estilo? Es que la ejecución extrajudicial no está diciendo que murieron por un arma letal. La ejecución extrajudicial puede llegar a determinar que las armas no letales, como el lanzamiento de una bomba lacrimógena, tiene consecuencias letales,
como en el caso que se explica, el caso del adolescente en la ciudad de Guayaquil que murió víctima del lanzamiento de una bomba lacrimógena a corta distancia, produce una letalidad. En el caso de las personas que que perdieron un globo ocular, producto del lanzamiento de una bomba lacrimógena, ahí hay una consecuencia letal de un arma no letal. Se encuentra adjunto en el informe de la Comisión de la Verdad todo el armamento en cuanto a bombas lacrimógenas se utilizaron, inclusive las bombas caducadas. Está detallado cuánto de ese material se utilizó, todo con el fin o con la intención de obviamente controlar una manifestación que desde el propio gobierno nacional se la calificó de violenta. Son actos violentos. Esto quiere decir, doctor Carrión, que ninguna de las personas lamentablemente fallecidas, que ustedes cuentan como 6 muertes, han muerto a causa de impactos de bala, por ejemplo. Las causas que están establecidas dentro de este informe establecen por heridas, perdigones, por balas con perdigones, balas de goma, por bombas lacrimógenas. Es decir, no establecen que sea de un arma de fuego. Pero si usted habla de una arma que dispara perdigones, muchas de estas víctimas les encontraron perdigones incrustados en su cerebro, en su rostro. Muchos de ellos con bombas lacrimógenas, con acción violenta. Lo que llega a determinar este informe es que estas muertes producen o fueron consecuencia de una acción violenta del Estado, de la fuerza pública. Queda por determinar todas aquellas condiciones específicas que inclusive nos lleven a establecer la responsabilidad individual del sujeto que provocó estas muertes. Doctor Carrión. Es un tema independiente, por supuesto, también. Doctor Carrión, el monopolio de la fuerza en un Estado de Derecho lo tiene un Estado. Yo le pregunto a usted qué debe hacer la fuerza pública para impedir los desmanes. Yo, como el que más soy respetuoso de los derechos humanos, pero si hay una manifestación agresiva de los niveles que tuvo en octubre de 2019, ¿qué opción le queda a la fuerza pública para frenar esta arremetida? Se ingresaron a la fuerza a cuarteles militares, atentaron contra pertrechos militares, ingresaron y quemaron 2, 3 pisos de la Contraloría General del Estado, dañaron la propiedad pública, dañaron la propiedad privada, agredieron a personas. ¿Cómo debe actuar la fuerza pública para frenar los embates violentos de los manifestantes sin que hayan consecuencias lamentables como las estamos lamentando ahora? Yo creería, Freddy, que hay que tener muy claro de que la fuerza pública o el Estado efectivamente es el detentador de la fuerza legal, por supuesto, lo dice la Constitución, pero esa fuerza no puede ser actuada de una manera desproporcional e irracional. La protesta en términos generales no puede ser calificada como violenta. Hacerlo justifica justamente lo que el gobierno, la fuerza pública, sobre todo el gobierno, ha venido manteniendo. ¿Por qué no puede ser calificada como violenta si los hechos así lo verifican? Ciertos hechos, pero eso no generaliza a la protesta como tal. Seguro. Porque bajo ese argumento de decir la protesta fue general o generalizada, violenta, indudablemente justifica la reacción del Estado e inclusive justifica ese uso desproporcionado e irracional de la fuerza. Aquellos actos violentos, aquellos hechos violentos, delictivos, tienen que indudablemente reprimirse, investigarse y sancionarse. Jamás podríamos estar a favor de que la protesta se convierta en violenta porque se la desnaturaliza. Pero de ahí a justificar que la protesta fue violenta, hay una gran diferencia y que justamente le ha permitido al gobierno legalizar o más bien justificar por qué utilizó la fuerza en esa manera desproporcionada. De acuerdo, señor defensor del pueblo, hubo brotes violentos dentro de la protesta y frente a esos brotes violentos seguramente actuó la fuerza pública y ahora lamentamos la consecuencia de aquello. La pregunta es, usted como defensor del pueblo, ¿qué haría para frenar la violencia en brotes dentro de la protesta general legítima y amparada constitucionalmente, para evitar daños contra la propiedad pública, privada, contra bienes estatales, etcétera, y estratégicos? Además, recuerde que frenaron el bombeo de crudo, cortaron el agua en ciudades como Ambato, ingresaron a un cuartel militar, quemaron un edificio
del Estado como la Contraloría. O sea, ¿qué haría usted en ese papel? Primero, no tengo la calidad de funcionario de gobierno o de ministro de gobierno para poder decir eso se tiene que actuar. Yo lo que sí le puedo decir, Freddy, es que el Estado es el único que no puede actuar al margen de la ley. Las personas que actúan al margen de la ley, que atentan contra bienes públicos, tienen que ser juzgados, sancionados penalmente y guardar prisión, porque lo que hicieron indudablemente no se ajusta a los parámetros legales. Eso está claro. Pero el Estado es el único que no puede actuar con la misma violencia de estos actos, porque en el momento en que lo haga, se desnaturaliza su función. Hay un reglamento para el uso proporcional de la fuerza, mire usted, que está a nivel de reglamento nomás, cuando esto debería ser objeto de una ley que nos permita ponderar, obviamente, las situaciones y en función de eso también actuar. Hay un protocolo que lo establece Naciones Unidas respecto de cómo se debe actuar ante manifestaciones que inclusive puedan derivar de forma violenta, en donde se ponderan derechos. Por ejemplo, frente a un edificio público, yo no puedo empezar a matar a la gente, ni mucho menos atentar contra su vida para proteger a un bien como tal. No hay la misma calidad de derechos. Lo otro distinto sí es si yo tengo que utilizar la fuerza para proteger la vida, sea del funcionario encargado de hacer cumplir la ley como de la sociedad, por supuesto. Si hay un atentado directo a la vida de alguno de ellos, yo tengo que utilizar la fuerza para repeler, y si en ese evento se atenta contra la vida de esta persona, pues obviamente hay la justificación de vida. Aquí el problema estuvo en que la violencia fue utilizada de manera generalizada. El uso excesivo de la fuerza no tuvo esta discriminación entre aquellos actos violentos y aquellos que no, porque las bombas lacrimógenas, primero caducadas, las bombas lacrimógenas lanzadas directamente contra la integridad de las personas, no tuvieron como el efecto de disuadir a los protestantes, sino de afectar, de dañar. Por eso vemos 14 personas que perdieron un ojo, 6 personas que murieron dentro de las protestas sociales, que no fallecieron en el asalto a la Contraloría, para ponerle un ejemplo. Ellos fallecieron en las protestas en las inmediaciones del Parque El Arbolito. Es decir, el Estado no puede darse el lujo porque tenga que reprimir a una protesta que fue en algunos casos violentos, empezar a usar de una manera irracional la fuerza, porque ahí justamente radica su responsabilidad. Claro, solamente déjeme decir que el tiempo me impide continuar con esta entrevista, pero es sumamente complicado, resultaría sumamente complicado actuar con fuerza contra los 2, 3, 4, 5 violentos que están dentro de un grupo de 100, 200, 300 personas protestando. Eso luce casi imposible, con armas no letales, con gases lacrimógenos, con lo que fuese, a atacar directamente a aquellas personas violentas en medio de un grupo enorme de manifestantes. Es prácticamente imposible, señor defensor del pueblo. Ratifico que están completamente identificados, es complejo, pero frente a la complejidad y a la gravedad y a lo difícil de poder manejar una protesta social como la del mes de octubre, lo que siempre se debe privilegiar es obviamente la vida y la integridad de los protestantes, y obviamente garantizar que la fuerza pública actúe en el marco de sus competencias y evite ese uso irracional de la fuerza. Ratifico, por supuesto, al cierre de esta entrevista, mi respeto absoluto a los derechos humanos de todos, no solamente de unos, de todos. Y también ratifico la condición en un Estado de Derecho de que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado. Y en ese marco que se cumplan las leyes y los reglamentos respectivos. Vamos a esperar a ver qué opina la Fiscalía respecto del informe que acaba de producir la Comisión Especial con la tutela, el auspicio de la Defensoría del Pueblo. Señor Defensor del Pueblo, le quiero agradecer por habernos atendido. Encantado, Pedro. Muchas gracias. Buenas noches.